empezamos a estudiar temas relacionados con la familia. Y hoy vamos a hacer una transición, empezando con el tema de hoy. Hebreos capítulo 1 está al final de la Biblia. Le damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan por el canal Vida TV. ¿Cómo les damos la bienvenida? ¿Cuál es nuestra costumbre? Y es con ese aplauso le estamos diciendo que nos encanta que nos acompañe en nuestro servicio por la televisión y que no se quede solito en la casa, invite a un vecino, un amigo para que también escuche la palabra del Señor. Bien, Hebreos 1:1 nos trae un mensaje especial esta mañana y dice así, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Muy bien, ¿qué nota usted ahí en ese versículo o en esos dos versículos? ¿Qué está diciendo acerca de Dios? ¿Qué está diciendo que hace Dios allí? Dos veces lo dice. Que habla. Tenemos un Dios que habla, que es comunicador. ¿Ya entiende usted por qué las mujeres hablamos tanto? Porque también, igual que los varones, somos hechas a imagen y semejanza de ese Dios que habla. Dios comunica, y dice allí que comunica de muchas maneras. Y yo quiero esta mañana leerle una estadística curiosa sobre la comunicación humana. Se dice que la persona promedio habla consigo misma, escuche eso, habla consigo misma, ya sea mentalmente o en voz alta, un total de 14 horas diarias. 14 horas diarias. Estamos, es decir, en un diálogo interno, en un pensamiento permanentemente, nuestra mente está elaborando pensamientos. ¿Sí se ha dado cuenta que hay gente que por la calle o en alguna parte está: uy, pero yo ¿dónde dejé esto? Ay, ¿yo qué hice? Y usted dice: ¿y usted con quién está hablando? No, conmigo misma, conmigo mismo. Porque tenemos esa capacidad de comunicarnos hasta con nosotros mismos. Y comunicamos de muchas formas también los seres humanos, no solo con palabras, con gestos, con actitudes, con miradas, sí señor. Y sorprendentemente varias investigaciones han mostrado que el 80% de este diálogo interno es negativo. Oiga eso, es negativo. Así que todos tenemos la profunda necesidad de comunicarnos, ya que somos hechos a imagen de Dios y es comunicador por excelencia, y necesitamos desarrollar esa capacidad de comunicarnos, pero de una manera buena, de una manera positiva. Hay un autor que tiene libros muy buenos, se los recomiendo, libros que hablan o que edifican la vida familiar. Él se llama Les Thompson y él dice que el enemigo número uno en las familias es el fracaso en la comunicación. Óigame eso, no es el adulterio, no es el alcohol, es el enemigo número uno, es el fracaso en la comunicación, es la mala comunicación. Y este enemigo silencioso entra igual cual zancudo del Zika, chikungunya o dengue. Usted cierra las ventanas, usted cierra las puertas y usted dice: pero ¿por dónde se metió ese zancudo? Silencioso y nos pica. Y así también ese enemigo que es la falta de comunicación o la mala comunicación se cuela en nuestros hogares y empieza a distanciar a cada uno de los que son miembros de nuestra familia. ¿Cuántos miembros tiene usted en su familia que viven bajo su techo, que conviven con usted, que se comunican con usted diariamente? Por ejemplo, en la casa estamos 4. ¿Cuántos son en la suya? 3.
Entonces hay que cuidarnos de ese enemigo silencioso, esa falla en la comunicación o esa comunicación negativa que va distanciando a los miembros de un núcleo familiar. Como necesitamos desarrollar esta comunicación amable, constructiva con los que amamos, es la razón principal por la que decidí predicar este mensaje. ¿Cómo desarrollar una comunicación positiva? ¿Cómo desarrollar? Allá está en su casa, anote. ¿Cómo desarrollar una comunicación positiva? Entonces vamos a mirar las acciones que nos van a permitir comunicar positivamente a los que más queremos, al núcleo familiar, porque de este domingo en adelante las predicaciones van dirigidas a bendecir nuestra vida familiar, nuestra vida familiar. Vamos a utilizar mucho la carta de Santiago esta mañana. Ábrala, pase de Hebreos a la carta que está al ladito de Hebreos, Santiago, capítulo 3. Y en el versículo 2 vamos a encontrar, amado televidente y querido hermano, amigo que está esta mañana acá, la primera acción que nos va a permitir desarrollar una comunicación positiva. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos ofendemos? Solamente el 30% de la humanidad. Solamente el 50% de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen en este versículo que ofendemos? Todos. Solamente una vez por mes. Una vez al año. No es cierto, aquí dice muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la primera acción para desarrollar esa comunicación buena en la casa, que es tan necesaria, es reconocer tus dificultades para comunicar positivamente. Reconózcalo. Yo lo reconozco delante del Señor esta mañana y delante de ustedes, que tengo en algunas ocasiones, casi en todas, dificultades serias en algunos aspectos para comunicarme positivamente con mi familia. A usted no le pasa eso, ¿cierto? Eso es en otra iglesia, ¿cierto? No, aquí en Catedral de Vida no pasa eso. Usted en su casa tampoco, ¿no? Yo creo que eso pasa en otros hogares, acá no. Mire que la presión emocional que todos los días nosotros vivimos, todos los días los seres humanos trabajamos bajo presión, ¿sí o no? Andamos bajo presión, hacemos el arroz bajo presión. Vamos a hacer, sí, algunos la hacen en la olla de presión, muy bien, hermana. Vamos a hacer las vueltas bajo presión, pensando, ay, ahora yo ¿de dónde voy a sacar para pagar este servicio? Porque si no, me van a cortar el servicio y aparte de la cuenta me va a tocar pagar la reconexión. Y ahora yo ¿cómo le voy a decir a mi esposo que me equivoqué, que la embarré? Y así manejamos una cantidad durante el día de tensión emocional. O alguno acá vive tranquilo y fresco, no tiene ningún problema. Todos, ¿cierto? Tenemos tensiones emocionales todos los días. Ese es el diario vivir en nuestra familia. Y cuando estamos bajo presión emocional, eso hace que entremos en crisis, todo nuestro ser se afecta, se derriban las barreras mentales y entonces aflora nuestra verdadera personalidad. Yo voy a hacer esta mañana aquí un reguero con el permiso de las hermanas encargadas del orden del templo. Voy a intentar que no sea tan grande el reguero. Miren, nuestra vida diaria familiar es como esta botellita. Tiene un contenido adentro, ¿cierto? Esta botellita es flexible, es decir, que yo le puedo meter presión y puedo sacarle el contenido. ¿Sí ven cómo se riega? Véanlo.
Eso hacen las presiones diarias en nuestra vida. Saca lo que hay dentro de nosotros, aflora nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera forma de ser, porque la verdad es que todos los seres humanos, gracias Eucaris, ya las tengo ahí, no hay mucho reguero, está en la bandeja, está bien así. Nosotros llevamos un contenido como el de la botella, una esencia que es débil, que es sensible a las presiones, que la Biblia llama carne o naturaleza pecaminosa. Y la Biblia dice que esa esencia débil o carne está compuesta de cosas, de componentes no muy agradables, como dice Gálatas 5:20, anótelo allí, que yo le voy a leer un pedacito. Dice que esa naturaleza que va por dentro de nosotros, esa verdadera personalidad que aflora cuando estamos bajo presión diaria, está compuesta de odio, de discordia, de celos, de explosiones de ira, de rivalidades y de desunión. Sometidos a presión, entonces, aflora todo eso, y desafortunadamente lo hacemos más libremente cuando estamos cerca de gente que conocemos, gente con la que tenemos confianza, como nuestra familia. Y entonces nos convertimos en esta cajita de sorpresas. Entonces, en la casa, cuando hay una presión, una tensión por cualquier aspecto, de pronto salta de nosotros, sale una culebra, sale un monstruo. Esa es nuestra verdadera personalidad. En vez de salir una rosa, porque eso es lo que tenemos adentro. Y de lo que damos, de lo que tenemos, damos y comunicamos con gestos, con malas actitudes, con palabras. De pronto puede que no sean soeces, a veces se salen. No digan nada, que aquí es puros cristianos, pero a veces, o con palabras sencillamente hirientes, ofensivas, a los que más amamos, a la familia, a los amigos, a los hermanos de la iglesia. Y esta mañana, a través de la palabra, Dios nos muestra que todos tenemos falencias, fallas, barreras, dificultades a la hora de comunicarnos, y que esa comunicación negativa encierra un poder destructor del hogar, un poder destructor de los hijos, un poder destructor del matrimonio, un poder destructor de una congregación. Mire lo que dice allí mismo donde estamos, Santiago 3, no el versículo 2, sino los versículos 5 y 6. Mire lo que dice de la comunicación humana, de nuestra comunicación. Y la palabra que utiliza Santiago para comunicación es lengua. Entonces, cada vez que usted lea lengua, quiere decir comunicación. Lo mismo pasa con nuestra lengua o con nuestra comunicación. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo. No sé cómo hizo Pablo, yo creo que por inspiración indudablemente del Espíritu Santo, porque el área del cerebro de la comunicación es pequeñita, pero muy potente, muy poderosa. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Esa es la versión Dios habla hoy. Oiga, eso puede echar a perder un hogar, puede echar a perder un matrimonio, puede echar a perder una iglesia. Es por eso que la falta de comunicación, o una comunicación ofensiva, agresiva, sea con palabras, sea con actitudes, sea con gestos, daña
Pero mire, también Dios nos da esperanza y nos asegura que cada uno de nosotros podemos llegar a desarrollar una comunicación que construya, que sume, que edifique, que mejore. Entonces, no podemos quedarnos con reconocer, ¿cierto?, que tenemos esa falencia de comunicar positivamente. Hay que darle importancia, es la segunda acción para desarrollar una comunicación positiva. Dele importancia a la comunicación positiva. Dele importancia a esto. Dele importancia a esa comunicación positiva. Razones. Le voy a dar algunas razones que están en el libro de Proverbios. Proverbios es un libro muy parecido a Santiago. Podríamos decir que Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento. Le voy a dar al menos, tengo 4, le voy a dar 2 nada más porque no me alcanza el tiempo. 2 razones para que usted le dé importancia a la comunicación positiva. La primera está en Proverbios 12:25. Proverbios 12:25. Dice así: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable, ¿lo qué? Lo alegra. Lo alegra. La comunicación positiva nos permite disminuir la ansiedad en la casa, en el hogar, en la vida cotidiana del hogar. El estrés se mantendrá bajo en nosotros y en los que nos rodean. Así que es bueno de vez en cuando elogiar. De vez en cuando, qué bonito es que usted le diga: mi amor, gracias por ser un hombre tan responsable y traer puntual lo del mercado. Gracias, papito, por darle 3 correazos a los niños cuando se portan mal y apoyarme en esa crianza. Gracias, mi amor. De vez en cuando es bueno decirle: vieja, te quedó rico el arroz. Qué bueno es decirle: papito, mi amor, aunque ese niño sea cansón o cansona, tú eres una bendición para esta casa. Qué rico. ¿Qué sería del matrimonio nuestro si no te tuviéramos a ti? Que brincas, que saltas, que molestas, pero eso alegra la casa. Qué bonito los elogios, una palabra amable, un chiste bien intencionado. A veces usted ve que su esposa está patico y llegar y echarle un chiste que a ella le agrade, ¿no? Que le va a decir, que sabe que le va a bajar la tensión. Pero también la Biblia en Proverbios 16:24 nos da otra razón para darle importancia a la comunicación, a la buena comunicación. Hacer un esfuerzo por comunicarnos bien vale la pena, dice Proverbios 16:24. Panal de miel. ¿A cuánto le gustan los postres? Los dulces. Qué ricos son, ¿cierto? Como los postres son las palabras amables. Endulzan la vida. Endulzan la vida y le dan salud al cuerpo. Un porcentaje importante, muy importante, de enfermedades físicas o emocionales son desencadenadas por emociones negativas como la amargura, la ira, la rabia, el temor o la ansiedad. Por eso la comunicación positiva es importante, porque tiene un valor preventivo y curativo. Preventivo y curativo. Tiene un poder constructivo inmenso cuando nos comunicamos de esta manera, o los demás miembros de la familia se comunican con nosotros de una manera buena, constructiva, amable. Están mejorando nuestra salud física y mental. ¿A cuánto le gusta tener a la familia enferma? No, ¿cierto? Estos días con ese hospital que he tenido en la casa, qué feo es tener la familia enferma. Pero la buena comunicación, aún para eso, aprovecha. Dele importancia a la comunicación positiva. Y por último, el último paso para tener una comunicación positiva
Tome medidas para desarrollar esa comunicación positiva. Hacemos solamente la mitad del trabajo cuando decimos, sí, yo reconozco que la embarro. Cada vez que abro la boca, meto la pata. Cada vez que abro la boca, mi amor, la embarro contigo, perdóname. Nada o nada no, poco hago. Si solamente me quedo en reconocer. Poco hago si digo, uy, sí, uy, tremendos esos versículos que acabamos de leer. No. De verdad que es importante comunicarse bien en la casa. Sino que tomamos medidas para desarrollar una comunicación positiva. Y esas medidas comienzan cuando le das prioridad a tu vida interior. Recuerde que comunicamos de lo que tenemos, ¿dónde? Voy a echarlo en el vasito. Lo que tenemos adentro. ¿Comunicamos de lo qué? Del contenido de nuestro envase, de nuestra vida. No podemos dar lo que no tenemos, ¿cierto? No podemos dar lo que no tenemos, así de sencillo. Así de sencillo. Entonces hay que darle prioridad a nuestra vida interior, a lo que llevamos por dentro. Por ejemplo, en el principio del día, inicie. Y yo creo que usted dirá, es la pastora, cada vez que se para ahí no deja de echarme la cuña, pero no se la voy a dejar de echar. Inicie su día con oración. Eso nos logra cambiar el contenido de que tenemos adentro. Con oración, pídale a Dios que le dé sabiduría para manejar ese pedacito de carne que tiene entre los dientes. Y no es precisamente el que le quedó del caldo al desayuno, me refiero a la lengua. Pídele al Señor que le dé sabiduría. Yo todos los días le digo, Señor, amárrame esta lengua, Señor. Este látigo que me has dado por lengua, esta lengua viperina, Señor, que no suelte el veneno en el día, que no me tire, que yo no, mi boca no sea una granada, una bomba, que cuando abra la boca destruya a los demás. Y mire lo que dice Santiago 1:5, perdón. Seguimos en Santiago. Pídale al Señor esa sabiduría necesaria para poder comunicarnos bien con nuestra familia, con la gente que trabaja con nosotros, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? A Dios, el cual da solamente a algunos y de a poquitos. Dice a todos. Todo el que le pida sabiduría a Dios, Dios se la va a dar. Y no de a poquito, dice abundantemente. Y no se lo echa en la cara. Y sin reproche, y le será dada. Mire, sin esa porción, provisión de sabiduría que viene de Dios, nuestro día se convertirá en una masacre verbal. Vamos a lesionar gravemente a los que amamos, terminaremos haciendo lo que no queremos que suceda. Culebras, monstruos, sapos, arañas saldrán de nuestra boca. Mire que a Pablo le pasaba algo similar. Él dice en la carta a los Romanos, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es decir, Pablo decía, siempre termino embarrándola. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando no pedimos la sabiduría de Dios tempranito. La comunicación amable y constructiva solo se logra con la ayuda de Dios. Nadie más puede amarrarnos la lengua para que no salga esto. ¿Vea? Nadie más, ni nosotros mismos tampoco. Nadie la puede dominar. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacerlo. Solamente el poder del Espíritu Santo. Ahora, no solamente desde el comienzo del día, desde el comienzo de la vida, trabaje con sus hijos, con sus niños desde pequeños, desde pequeños.
desde los primeros años de vida. Hay algunos hijos que nos va a costar más trabajo moldear esa área, otros menos, pero hay que hacerlo. Hay que ayudar a nuestros hijos para que logren comunicarse de manera positiva. ¿Cómo? Corrigiendo, en primer lugar, sus explosiones emocionales y verbales. Desde los 2 años, nosotros empezamos a tener granadas en la boca. Y usted dice, ay, tan bonita mi niña, mire cómo ya se pataleta y cómo se tira y cómo hace y cómo se golpea la cabeza en el piso. Ay, es que es tan bella mi niña, tan bonita y tan avispada. No se avispe usted a corregirla y verá cómo le va a ir con la boquita de esa niña cuando tenga 15 años. Porque necesitamos corregir esas explosiones emocionales y verbales de nuestros hijos. Ahora también darles ejemplo, ¿cierto? ¿Darles qué? Ejemplo. Y la comunicación positiva es también producto de un cambio de mentalidad. Yo le decía, lo que llevamos adentro, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. ¿Cómo? Dice acá en Filipenses 4:8, ¿cómo cambiar esas culebras, esos sapos, esas cucarachas y todo eso que llevamos por dentro? ¿Cómo cambiarlas por esto? Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pero ¿cómo logramos ocupar nuestra mente con esta clase de pensamientos tan bonitos, tan positivos, tan constructivos? Porque no es fácil deshacernos de todas esas presiones que llevamos adentro, de todo ese contenido que dice Efesios 5:20, de las explosiones de ira, de la desunión, de todas esas cosas. Pues hay una manera segura y bíblica de hacerlo. Eso sí, necesitamos invertir tiempo y disciplina todos los días. Se llama meditación bíblica. Meditación bíblica. Para practicar la meditación bíblica, usted no necesita sentarse con las piernas cruzadas en el piso y decir ni necesita estar orando 24 horas en el día. Lo que usted necesita es seguir unos pasos disciplinados todos los días, una disciplina diaria, un proceso de disciplina, de leer la palabra de Dios. Dije primero orar, ahora dije leer la palabra de Dios. Compre tiempo con Dios. Compre tiempo con Dios. Es un buen devocional que le permite a usted leer la palabra, le permite a usted memorizar de esa porción bíblica las frases más importantes o las palabras más importantes. Y usted se va a ir para su trabajo pensando en eso, reflexionando en eso. Y esa reflexión o meditación le va a ayudar a descubrir sus necesidades de cambio. Usted decir, oiga, sí, yo necesito cambiar en eso. ¿Verdad que sí? Le va a permitir, aparte de descubrir esas necesidades de cambio, le va a permitir asimilar esos consejos. Le va a permitir también tener un sentido de dirección en la vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Para dónde debemos coger? Un sentido de dirección. La Biblia nos direcciona y nos hace sentir valiosos también. Porque si ahí en la Biblia hay consejos tan buenos para mi vida, es porque Dios se preocupa por mí. Si Dios se preocupa por mí, es que yo valgo mucho para Dios. Amén. Y por último, esa meditación nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Decida en esta mañana, decida tener una comunicación positiva e inviértale, gástele tiempo, gástele energía a eso. Gástele energía. Por ejemplo, mire, le doy una estrategia. De vez en cuando tome la decisión de hacer ayuno de palabra. ¿Sabía que hay ayuno de palabra? Y ese día dígale, Señor, media mañana
Voy a hacer ayuno de palabra. Te voy a dar la oportunidad, Señor, de escuchar, de aprender. Voy a escuchar a los demás y aprender de ellos también. Esos momentos de silencio nos sirven mucho para cambiar ese contenido que llevamos adentro. Otra decisión o acción importante para lograr tener una comunicación positiva es que usted se propóngase hacer de su vida familiar una convivencia amable. Propóngase. ¿Dónde le gustaría a usted vivir? ¿En medio de un campo de batalla o en medio de un jardín lindo, precioso, de paz, que huele rico, que hay un buen ambiente? ¿A dónde le gustaría vivir? ¿De quién depende el ambiente que se vive en nuestras relaciones familiares? Diga, señales, ponga ese dedo y hágase así: de mí. De mí. No es de su mamá, no es de su suegra, no es de su abuela, no es de su marido. Yo pongo el ambiente familiar en mi casa. Empiece por usted. Tome la decisión de que la vida familiar sea amable. Y por último, decida usar la persuasión antes que la agresión. Uno de los proverbios que traía para hoy dice así, déjenme leerlo para terminar. Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta los huesos. ¿La lengua qué? ¿Viperina? ¿Cantaletera? ¿Agresiva? No, la lengua amable. Entre más duro sea el corazón de las personas que conviven con usted, más amable debe ponerse usted. Amable. Comunicación positiva nos permite vivir con menos ansiedad, con excelente salud, con buen desarrollo espiritual y con una buena vida familiar. Decídase hoy. El cambio empieza por mí. Diga, por mí. Empieza por mí. ¿Qué vas a hacer? Reconozca sus dificultades para comunicarse. Reconózcalo, déle importancia a ese asunto de la comunicación en la familia y tome las medidas que usted esta mañana ha escuchado y que sabe que debe tomar. ¿Lo guardamos? No, yo no los quiero dentro de mí. Esto sí. Adiós. Orémosle al Señor. Sapos y culebras fuera de mi corazón y de mi comunicación. Padre celestial, te doy gracias, Señor, porque con toda libertad delante de ti, Señor, podemos tener confianza de decir, sí, Señor, la embarro cada rato, como dice Santiago. Todos los que estamos aquí, Señor, ofendemos muchas veces, Señor. Señor, enséñanos a ser más como tú, que hablas bastante, pero que lo haces bien. Tú utilizas muchas maneras creativas, pero son todas maneras positivas, buenas para hablarnos, Señor.